Bien, no han dejado preguntas en los sistemas de chat, así que vamos a empezar. Para empezar, tenemos que tener bien claro que la periodificación del Perú prehispánico se centra en las propuestas de John Rowe, que toma un elemento central del desarrollo tecnológico, que es la evolución y difusión de la cerámica. Esta teoría es denominada teoría funcionalista. Y la otra teoría que se toma para la periodificación del Perú prehispánico es la teoría propuesta por Luis Guillermo Lumbreras, que fue profesor en San Marcos, y que toma al desarrollo económico y social y sus diversas manifestaciones que dan origen, ¿no?, a la conformación del Estado. Esta teoría ha sido denominada como teoría funcional, materialista, disculpen, y estas dos teorías, a pesar de que tienen argumentos distintos y evidencias distintas, se convierten en teorías complementarias para poder entender el Perú prehispánico, ¿ya? Y cuando hablamos de esta época, así como hemos mencionado para la semana 2, semana 4, en esta periodificación existe una explicación teórica para los horizontes y los intermedios. Cuando hablamos de horizontes, estamos hablando de procesos culturales panandinos, como Chavín en el primer horizonte, Tiahuanaco y Huari en el segundo, y los incas en el tercer horizonte. Y estos horizontes son procesos panandinos, es decir, que ocupan una gran parte de los Andes. Según Rowe, eso significa que en la misma época, en varios valles, en muchos valles y regiones, hay un estilo de cerámica con las mismas imágenes, iconos, ídolos, formas, características. Y según Lumbreras, esto significa que en varios valles, en varias regiones de los Andes centrales, hay una forma de Estado que se evidencia porque hay una misma forma de especialización social y de desarrollo tecnológico, ¿no?, hidráulica, ingeniería, arquitectura, cerámica, ¿no?, metalurgia. Mientras que los intermedios son procesos locales, es decir, que una cultura ocupa y controla un valle o parte de un valle, o procesos regionales que ocupa varios valles. Por ejemplo, para la época del intermedio temprano, una cultura que ocupa un valle, la cultura nazca, y una que ocupa varios valles será la cultura mochica. Y para el segundo intermedio, o segundo desarrollo regional que veremos ahora, veremos cómo hay culturas locales, como la Sicán, que ocupa solo la zona del valle de Lambayeque, o culturas regionales como Chimú, que ocupa, ¿no?, varios valles de la costa norte del Perú, desde el norte de Lima hasta Tumbes. Eso significa que para Rowe, eh, en esta época coexisten diversos estilos de cerámica, diseños, iconografía, colores, técnicas. Y para Lumbreras significa que coexisten diversas formas de Estado que se materializan en diversas formas de tecnología, arquitectura, agricultura, hidráulica. Ahora, estas culturas, de las cuales vamos a hablar en la semana 6, tienen estas características que son similares a las culturas, ¿no?, que hablamos en la semana 4. ¿Ya? Son culturas hidráulicas, es decir, basan su economía en la agricultura intensiva, es decir, en el uso y manejo de sistemas de irrigación y abastecimiento de agua, ¿no? Canales, drenajes, acueductos, reservorios, guaruguarus, camellones, puquios, huachaques, es decir, andenes también me había olvidado, es decir, una gran cantidad de tecnología
que le permita tener una producción sostenida y creciente, ¿no?, de excedentes para mantener a una población cada vez más grande y especializada. Son estados teocráticos, es decir, gobiernos en los que se mezcla lo político, lo religioso y lo científico, ya en algunos pueblos y épocas más que en otros, ¿no? Ahora, sus religiones son politeístas, todos no politeístas, tendrán dioses mayores y dioses menores. Los incas, por ejemplo, tienen como dios mayor o dios principal al sol, pero no prohíben ni persiguen a los otros dioses, o, ¿no?, a los dioses de los pueblos, dioses locales que conquistan. Son organizaciones militaristas. Esta característica es muy evidente en los pueblos de los intermedios, porque estos pueblos están preparados y organizados para la guerra, porque es una de las principales actividades ¿no?, a las que se dedican. Por ejemplo, los incas son un pueblo que se construye a partir de la expansión militar, pero nunca dejan de lado sus prácticas religiosas. Por eso se habla de un estado militar y teocrático, igual que los chimú, por ejemplo. Ahora, socialmente estos pueblos tienen una marcada jerarquización social, que pueden ser sistemas de castas, que están, ¿no?, basados en fundamentos religiosos, o sistemas de estamentos que están basados en fundamentos políticos. Y en esta época que nos toca, vamos a ver que estos pueblos tienen estos modelos de organización. Ahora, cuando hablamos del intermedio tardío, hablamos de una gran cantidad de pueblos, culturas o señoríos étnicos que surgen, ¿no?, después de la gran decadencia, crisis y desaparición de los imperios Wari y Tiahuanaco, ¿ya? Y este periodo, el nuevo periodo del intermedio tardío, también se le llama segundo desarrollo regional, estados regionales tardíos o periodo de reinos y señoríos étnicos. Ahora, la dispersión de estos pueblos, según Valdemar Espinosa, son más de 220 pueblos que se forman acá. Debido a esta gran dispersión, hay permanentes guerras y conflictos, y algunas de estas culturas inician procesos de expansión, y de todas estas culturas expansionistas a nivel territorial, la gran vencedora serán los incas. Bien. Se prendió una llamada de chat. A ver, un ratito.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Milena? ¿Qué tal? ¿Qué pregunta tienes? Justo estábamos explicando un poco la parte teórica de la sesión, que son los horizontes, los intermedios, las características del intermedio tardío. ¿Qué pregunta tienes? ¿Cómo estás? ¿Puedes Muy prender tu buenas tardes, micrófono? profesor. Sí, dime. Puedes prender tu micrófono, no hay problema. ¿Tienes alguna duda, alguna cosa que haya quedado pendiente? No dudes, no tengas miedo, exprésate, Más dime. que nada, mi duda es con un ejercicio de examen CEPRE, tema pasado. No sé si se podría dar. Sí, claro que Sí, sí. podría Ponlo preguntar. por favor en el chat. Si tienes la imagen, la pones en el chat y la tratamos de resolver. Ya, profesor, lo mandé. A ver, el espacio geográfico donde se desarrolló la civilización egipcia está atravesado por el río Nilo, ¿ya? El cual, gracias a la fértil franja de tierra que lo bordea, fue fundamental para el sustento de la población. A diferencia de los ríos de Mesopotamia, sus inundaciones eran graduales y predecibles y no requerían de grandes obras de irrigación. Esto tuvo como consecuencia que, en comparación con la civilización mesopotámica, la egipcia fue más rural, con pequeños pueblos a lo largo de... No, a ver, pequeños pueblos, a ver, conforme ciudades. Ciudades fortificadas no, porque esas sí son, eso es Sumeria. Una característica de Sumeria son ciudades fortificadas. ¿Ya? Hay diversidad de ciudades, porque si te acuerdas, toda la historia de Egipto desde la época predinástica es la existencia y la competencia y el conflicto entre diversos ciudades-estado o nomo. ¿Ya? Y obviamente tampoco, pues el Estado centralizado no interviene tanto en la agricultura, sino más bien quien interviene son las castas sacerdotales y los pequeños gobernantes de los nomos, ¿no? De estos, Además, ellos se es, centraban más que nada en la construcción, ¿no, profesor? En vez de la lo, agricultura, la parte egipcia. eh, sí, pero también en el Imperio Antiguo los faraones hicieron obras de irrigación, porque en la época entre el Imperio Antiguo y el Imperio Medio, en Egipto, se producen grandes invasiones, ¿te acuerdas? Las invasiones de los pueblos, de distintos pueblos, crisis y muchas de ¿Se estas refiere invasiones a la invasión de los Ixos en de el... los Ixos, exacto, de los Ixos, Ay, ya. para evitar algunos problemas de crisis económica, comenzaron a hacer obras de irrigación. Entonces, por ejemplo, en el Imperio Antiguo hacen este canal, ¿no? Le llaman Valle de Gizeh, cuando no es un valle, es un canal que hacen para irrigar una gran llanura y ahí y al costado de esa llanura construyen las grandes pirámides. Entonces, pero eso es la gran obra del Estado, no está pues tanto en el desarrollo de la hidráulica, sino en el desarrollo de infraestructura religiosa, militar, ¿no? Las ciudades, por ahí va. Entonces, por eso está bien, pues las respuestas reales son la uno y la 3. Por ejemplo, la Por- 4 no, porque los esclavos recién aparecen en Egipto de manera sistemática en la Edad de Hierro. Eso es Imperio Nuevo. O sea, las pirámides de Egipto que se hacen en las grandes, que se hacen en el Imperio Antiguo, no las hacen esclavos, las hacen comunidades tributarias. ¿Ya? Pero, Ahora, profesor, una consulta en la número uno. Disculpe la interrupción. dime, sí, no, claro. Cuando dice fue más rural, con pequeños pueblos a lo largo del río Nilo, o sea, está diciendo que es verdadero, pero yo me acuerdo por las imágenes y todo, las capitales se sentaban a las orillas del mismo junto con las pirámides. Sí, pero por eso hay diversidad de pueblos. Justamente, acuérdate que al inicio tienes Tinis, ¿ya? Después aparece Memphis, después aparece Tebas. Estas ciudades son las capitales de las distintas épocas. En la época arcaica, o tinita, Tinis, luego en la época antigua, Memphis, y en la época media y nueva,
es la ciudad de Tebas, ¿no? Pero además hay muchas más ciudades, ¿ya? Estas tres capitales sí son enormes, sobre todo Memphis, que llegó a pasar el 500.000 de habitantes, y Tebas, que en su mejor época llegó a 650.000 habitantes. Pero el resto son ciudades pequeñas. Estos, si te acuerdas, y en el separate dices, usan el término de nomos, que son estas pequeñas ciudades-estado que se gobiernan, Los que pueblos siempre, agrícolas, ¿no, profesor? así es, que siempre están peleando por su autonomía, y son las que logran su autonomía a finales del imperio antiguo, ¿ya? Provocando el primer intermedio, y son las que se enfrentan a, a Kenatón y le ganan la guerra civil. Por eso siempre se ve estos pequeños intentos de gobierno de ciudad-estado o nomos, ¿no? Ahora, esclavos no se necesitan para las grandes pirámides, ni para la agricultura. La esclavitud recién se evidencia con fuerza en la Edad de Hierro, ¿no? Que eso corresponde al Imperio Nuevo. Disculpe, profesor, junto con los sumerios, ¿en qué época se coincidían con los egipcios? En todas, son paralelos. En Son La paralelos. época, la época sumeria es paralela a la época predinástica, arcaica y antigua. El primer imperio babilónico es contemporáneo con la época antigua y la época media. El imperio asirio es contemporáneo con el imperio nuevo. ¿Mm? Y el imperio asirio es el que invade Egipto. Son contemporáneos. En la, a ver, creo que en las, esto es semana 3. Creo que el PPT de la semana 3 tiene una línea de tiempo de estos pueblos. Voy a ver si lo tengo a la mano. Sí, sí lo tengo a la mano. Y te lo enseño para que lo veas. Ok, profesor. A ver, ¿sale? Sí, profesor, está compartiendo. Ahorita sale. Ahí está. Mira, Sumeria, con la época tinita, arcaica o tinita, y parte del Imperio Antiguo. La época Acadia, Imperio Antiguo, primer Imperio Babilónico, época del Imperio Medio, Asirios, Imperio Nuevo, y la época tardía de Egipto coincide con los asirios y el segundo Imperio Babilónico. Profesor, si entonces los clavos no estaban destinados para la agricultura o para la construcción, por lo que me dio a entender. Entonces, Pero, espérate. En la Edad de Bronce hay esclavos que son propiedad del Estado y los usan para distintas cosas, pero sobre todo para el servicio al interior de los templos, de las ciudades, ¿ya? La agricultura la trabajan las comunidades que, que tributan los excedentes a los templos, a los gobernantes, ¿ya? En la Edad de Hierro, toda la mano de obra, la base de la mano de obra,
agricultura, ganadería, construcción, minería, son esclavos, ¿ya? Esa es la diferencia. Los imperios de la Edad de Hierro, básicamente su mano de obra son esclavos. ¿Cuáles son los imperios de la Edad de Hierro? Asirios, Segundo Imperio Babilónico, los griegos, los romanos, ellos, ¿ya? Ahí sí se ve Egipto, claramente, Egipto estaba en la edad de bronce. claro, y recién el hierro, ¿quiénes iban al hierro? Fíjate, los Ixos. Los Ixos, sí. Entonces, eso significa que recién podemos hablar de edad de hierro en Egipto a partir del Imperio Nuevo. Como en la India. El hierro, acuérdate, en Mesopotamia, Egipto, la India y China, el hierro es una tecnología que es llevada por los pueblos invasores. O sea, los pueblos sedentarios, civilizados, desarrollan su tecnología hasta el bronce. Ahí queda. El hierro es una tecnología que es llevada por los pueblos invasores. Pueden ser los semitas, como los Ixos, o pueden ser los indoeuropeos, como los arios en India, ¿ya? O los hititas en, en Mesopotamia. ¿Está claro? Sí, profesor, muchas gracias, de verdad. No, ¿por qué? Para eso estamos. ¿Tú llevas clases presenciales o virtuales? Virtuales, profe. Ah, ya. ¿En qué turno? ¿Mañana? Sí, profesor. Ya, ya. Bueno, se supone que tienen que haberte explicado esto de la esclavitud, ¿no? Pero si no, para eso está la consulta. Si tienes otra pregunta, no dudes. Me avisas nomás. No tengo otra consulta, profesor, pero igual, muchas gracias, de verdad. No, qué ocurrencia, gracias a ti. Voy a revisar si hay algo, si alguien ha dejado algo en el chat, porque siempre se prende la campanita, pero vamos a ver. Gracias más bien. A ver, se ha Oh, conectado Ivo, ¿cómo estás? ¿Qué buenas tardes, pregunta tienes? profesor. Le pasé una pregunta y yo creo que la respuesta es la E, pero quisiera estar seguro porque no encuentro el solucionario. Chi ¿Me Huangdi es podría ayudar, por considerado, favor? a ver, claro que sí, gracias. Chi Huangdi es considerado el primer emperador histórico de China, quien logró centralizar el poder unificando la escritura, ¿sí? El, el idioma escrito, se le llama, el idioma escrito, eh, que es la escritura china mandarina, así le llaman, ¿no? El estilo de China, el estilo de escritura mandarín. El comercio, la ruta de la seda, la moneda y obviamente el sistema de murallas, ¿no? Ya existían las murallas, cada reino tenía sistemas de murallas contra los mongoles. Lo que hace Chi Huangdi es unificarlo en lo que se va a denominar la Gran Muralla China. Ahora, su ascenso como emperador fue consecuencia de... mmm, la B se descarta porque te habla de los mongoles. La C, Confucio, no habla ¿no? No es un ideólogo para esta época. Confucio es siglo V y este es siglo III. La formación de una confederación para expandir el comercio de la seda, los conflictos por el poder. La E es lo más cercano, ¿eh? Porque la ruta de las sedas es, diríamos así, un resultado del establecimiento de las redes comerciales, pero estas redes comerciales solo se pueden desarrollar si es que hay unificación territorial. Y esta unificación territorial surge de esa de ese permanente clima de guerras, de esa etapa que, ¿cómo le llaman? Ahí, si ves ahí acá lo tenemos, es la época ya de la dinastía Chu o los reinos combatientes.
que esta época termina con una serie de guerras, sistemas de alianzas, traiciones, hasta corrupción y coima, que terminan empoderando a Chi Huanti, ya como jefe, emperador de, de los chinos, ¿no? Generando la primera unificación de China. Ah, ok, profesor, ya entendí. No, gracias más bien. Si tienes alguna otra pregunta, dime nomás, para eso estamos. Ah, por ahora es todo. Gracias. No, gracias a ti. Ya. Salgo de esta diapositiva y me voy a la de la semana actual. Bien. A ver, parece que hay algo más en el chat. Un ratito.
Bien, entonces seguimos. La cultura chincha, que se desarrolló en la zona del Valle de Chincha, en el actual departamento de Ica, se convirtió en un pequeño estado de características teocráticas, pero con una organización social muy estratificada en la que los grandes comerciantes fueron los gobernantes de esa época. La máxima autoridad de este pequeño estado fue el Chinchay Cápac, que sería como traducido señor de los chinchas. Y su principal centro arqueológico, que es considerado como una especie de capital de este reino, es el sitio arqueológico denominado como La Centinela, donde se encuentran varios restos, y el más significativo es una pirámide con estructuras internas y externas, que es considerada por los arqueólogos la sede o capital de ¿no? La sede de de este reino, y donde se alojaba el poder político, ¿no? De ese momento. El otro gran sitio arqueológico es el sitio de Tambo de Mora, que es un puerto que se convierte en una especie de gran eje, centro de una red comercial, como se dice, de una gran red de comercio triangular, en la que los chinchanos van a ser los intermediarios de las necesidades de acceso a recursos escasos, pero eh, altamente demandados, ¿no? Entonces, los espóndilos del Ecuador, que son demandados en el altiplano, pasan por los chinchanos. Y a su vez, la lana de camélidos o el charqui del altiplano pasa y se distribuye, ¿no? Desde la zona de Chincha. Entonces, Chincha, su puerto, sus comerciantes se convierten en los grandes intermediarios del comercio de esta época. Ahora, una peculiaridad a nivel de su metodología son estos vasos narigones, vasos de uso común, pero también de uso ceremonial, ¿no? Entonces, son muy importantes y significativos de esta cultura. Cuando hablamos de la xilografía, es un tipo de tallado en madera, ¿ya? Que busca generar elementos decorativos. Por ejemplo, los más destacados se observan en los remos y timones de los barcos de estos comerciantes. Su cerámica es utilitaria, ¿no? Con estas características de cuellos alargados, botellas con cuellos alargados, con, ¿no? Con decoración polícroma y de figuras geométricas, ¿no? Esta es una característica muy interesante y demuestra, ¿no? La relación y la herencia cultural de muchos pueblos que se desarrollaron en esa zona con cerámica polícroma, ¿no? Como los Nazca o los Huayos. Los Chincha entran en decadencia ante la expansión inca. Los chinchanos se van a subordinar a los incas y van a controlar ese enorme territorio. Los incas van a aprovechar, ¿no? Su dominio, eh, en el dominio de su imperio, a los comerciantes chinchanos para el control de los recursos. La otra gran cultura de este periodo, que es el intermedio tardío o segundo desarrollo regional, es la cultura chimú. ¿Ya? Los chimú lograron formar un estado militarista y teocrático, ya que se expandió a través de conquistas por los valles de la costa norte del Perú, desde Tumbes hasta el Chillón. Eh, el primero de estos reyes fue el rey Tacainamo, ¿no? Que se cuenta una leyenda de que este Tacainamo y, y la élite de este pueblo llegaron en barco a las costas del Perú, ¿no? Y obviamente se mezclaron con los restos de las culturas que habitaban esa zona, como ¿no? Los descendientes de la cultura mochica, y pudieron aprovechar estos recursos, estos aportes, estos avances
fusionarlos y lograr formar una nueva organización estatal, un nuevo orden, ¿no? Jurídico, político, un nuevo Estado. El primero de estos gobernantes es Takainamo, que inició eh, una fase de expansión que para varios autores logró construir un imperio, ¿no? A los chimús, muchos autores, historiadores, arqueólogos denominan como imperio chimú, porque el concepto de imperio hace referencia a una forma de gobierno que controla, que somete pueblos con distintas culturas, idiomas, religiones, formas de organización. Y eso, por ejemplo, es muy, es fácil de entender en la forma de organización y expansión de los chimú en la costa norte del Perú. Tienen como estado centralizado una gran capital, que es la ciudad de Chanchán, que fue la ciudad de barro más grande, ¿no?, del Perú, del mundo, o en este caso de la América prehispánica, ¿no? Al interior de esta ciudad amurallada, que se ubica al norte de la ciudad de Trujillo, se encuentran 10 palacios. Cada uno de estos palacios corresponde a uno de los antiguos reyes de esta cultura, ¿ya? Eh, y dentro de estos palacios, uno de los recintos más importantes son los huachaques, que son estos reservorios de agua que reciben agua tanto de la filtración de la napa freática como de las redes de abastecimiento de agua, redes creadas por esta cultura, que toman el agua de las acequias y las canalizan ya de manera subterránea a estos sistemas de reserva. Los muros de esta ciudad, de estos palacios, están eh, adornados por grandes relieves que muestran diversas escenas, diversos tipos de escenarios, por ejemplo, asociados a la pesca, a la fauna marina, ¿sí?, a las aves marinas, ¿no?, y a la divinización de estas actividades y de estos seres, como se ve en esta diapositiva, en ese relieve de la Huaca Paraíso, que está en uno de los barrios de Trujillo cercanos a Chanchán. Ahora, eh, esos tallados, esas piezas talladas de madera, son los guardianes, así le pusieron los arqueólogos, y estos guardianes estaban ubicados a la entrada de estos palacios, ¿no?, de los recintos internos de estos palacios. La orfebrería de los Chimú tiene herencia en la orfebrería eh, de pueblos como los Mochica o los Sicán o Lambayeque. Y por ejemplo el Tumi, que se ve la imagen del Tumi, la popular imagen del Tumi, es de el Tumi ceremonial de los Sicán o cultura Lambayeque. Y este estilo va a influenciar posteriormente a los Chimú, que es la cultura o el gobierno que conquista a los Sicán o Lambayeque, ¿ya? Ahí vemos unas piezas de orfebrería propias de la cultura Chimú, que son estas orejeras de oro y un frontal. ¿Qué es un frontal? Esto sería parte de una corona y estaría en la parte de la frente demostrando un símbolo de poder. Ahora, son politeístas, como lo mencionamos al inicio, en la explicación teórica. Su cerámica tiene una peculiaridad: se usan moldes. Para muchos autores, los chimú tienen una producción industrial de cerámica, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que imagínense una gran lámina de barro de arcilla cruda, la ponen en el molde, le dan, ¿no?, aprietan y le dan forma con los dedos, y luego unen los moldes, ¿no?, ambas partes del molde para luego llevarlo al horno, y de ahí sale el cerámico, ¿no?, que tiene características escultóricas, con unas estribo y monocroma color de la arcilla.
Esto es muy importante, ¿no? Y es un avance tecnológico grande para esta cultura. ¿Cómo entran en decadencia? Bueno, Chan Chan, los Chimú, iniciaron su proceso de expansión y conquista y van a llegar hasta el Valle del Chillón, acá en Lima. Pero los pueblos de la zona de Lima se unen y van a mantener una larga guerra contra los Chimú. Cuando los incas llegan a Lima, los pueblos de Lima se subordinan a los incas y la guerra la continúan los incas contra los Chimú, y esta guerra duró varios años hasta que las tropas del príncipe Tupac Yupanqui rodean y sitian la ciudad de Chan y la estrategia para derrotar a los Chimú es desviar el curso de los canales de agua para de esa manera eh, no poner en peligro el abastecimiento de agua de la ciudad. ¿Y eso qué va a significar? Que el Chan Chan, su resistencia al sitio de los incas durará lo que dure el agua de sus huachaques. Una vez que se acabó el agua de los huachaques, los chimús se rinden ante los incas, pero Tupac Yupanqui no perdona, ¿ya? Y ordena la destrucción de la ciudad. Solo se salvaron los niños, los adolescentes y los artesanos para convertirlos todos ellos en yanaconas o sirvientes al servicio de las autoridades del imperio, ¿no? El resto de la población fue masacrada y la ciudad fue destruida. Otra cultura importante del intermedio tardío o segundo desarrollo regional son los chancas, que inician un proceso desde Andahuaylas, conquistando varios territorios de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, hasta chocar con los incas, ¿no? La guerra con los incas y la derrota de los chancas en la batalla de Yaguarpampa es el inicio de la fase imperial de los incas. Ahora, los chancas tienen una serie de leyendas que nos marcan su origen mítico, ¿no? El origen mítico de estos pueblos en los Andes para eso se usa el término pacarina. La pacarina de los chancas serán las lagunas de Choclococha y Urucococha, así como para los incas su pacarina será el lago Titicaca, por ejemplo, su lugar de origen en términos míticos. Otro pueblo importante de este segundo desarrollo regional serán los reinos aymaras, que se ubican en la cuenca del lago Titicaca, ¿ya? Obviamente en lo que también se denomina la meseta del Collao, es el altiplano entre Perú y Bolivia. Este pueblo, los reinos aymaras, son diversas tribus invasoras que son las que terminan destruyendo el imperio tiahuanaco. Son los invasores que destruyen Taipicala, la capital de los tiahuanacos, pero comienzan a absorber, a utilizar diversos elementos de la tecnología propia de los tiahuanacos, como los archipiélagos verticales, los guaruguarus, los andenes, los sistemas de caminos, eh, y muchos elementos asociados a ingeniería, arquitectura, ¿ya? Este, sí que, como Lumbreras indica, los aymaras son una sucesión en términos culturales de los tiahuanacos. De la diversidad de estos reinos, los más destacados son los collas y los lupacas. Ahora, Pachacútec los conquista de manera pacífica y más bien Pachacútec utiliza la sabiduría y habilidades en ingeniería y arquitectura para que ¿no? llevar a los aymaras, a ingenieros y arquitectos y artesanos aymaras para la reconstrucción del Cusco, ¿no? El Cusco como ciudad tendrá una fase imperial que es producto de la reconstrucción que hace el Inca Pachacútec
con estos aymaras. Y lo mismo utilizará estos ingenieros y arquitectos para la construcción del gran templo de Sacsayhuamán y de la ciudadela de Machu Picchu. Entonces ahí se ve la influencia de la arquitectura tiahuanaco a través de estos ingenieros y arquitectos aymaras. Una peculiaridad de la arquitectura de los aymaras son estas chulpas, que son estas torres funerarias, en las que los aymaras ponían los restos de sus gobernantes, de sus príncipes, ya de los malcus. ¿Ya? Malcus sería el término, el jefe de los ayllus en quechua es curaca, el jefe de los ayllus en aymara es malcu. ¿Ya? Y el jefe de los reinos o de los pueblos en la costa norte, por la influencia ¿no? Y la relación con el Caribe, será siquesh o cacique, como lo castellanizan los españoles. La otra importante cultura del intermedio tardío es la cultura chachapoyas, ¿ya? Que se desarrolla en la cuenca del río Utcubamba, entre Amazonas y San Martín. Controlaron, además de esto, varios valles más, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos porque los chachapoyas habían iniciado una fase de expansión, pero chocan con los incas, ¿no? Y los incas ganarán esa guerra. Hay grandes centros urbanos y ceremoniales fortificados como Cuelap o Gran Pajatén, Cuelap en Amazonas y Gran Pajatén en San Martín, ¿ya? Acá vemos, ¿no? Cuelap, el complejo arqueológico de Cuelap, que está en una zona muy, muy escarpada, en la loma de una cordillera, que permite desde esta ubicación ver cualquier posible avance de pueblos invasores provenientes del oriente, ¿no? De la selva. Una peculiaridad de la arquitectura de los Chachapoya es que las estructuras son circulares, ¿ya? Luego aparecerán más culturas en la sierra del Perú que sus estructuras no son rectangulares o cuadrangulares, sino circulares. Pero esta peculiaridad empieza a verse con los chachapoyas. Ahora, hay una gran cantidad de sarcófagos funerarios en la zona de Carajía, en estos acantilados en Amazonas, que van camino hacia Puela, se encuentran estos sarcófagos que lamentablemente muchos fueron saqueados y destruidos porque en estos sarcófagos las momias tienen ofrendas muy valiosas ¿no? Hechas con oro y con plata o piedras preciosas. Incluso los cerámicos que ponían como ofrendas. Ahora, en las quebradas que van hacia en San Martín, siguiendo la cuenca del río Aviseo para llegar al sitio del Gran Pajatén, en estos acantilados, en estas quebradas, se encuentran estas esculturas de madera, ya, de forma humana, de varones humanos desnudos, que tienen este nombre un poco risible que los habitantes de esa zona le pusieron, ¿no? Para un poco burlarse o resaltar mucho ¿no? A estos restos materiales. Ahora, en la separata no aparece, pero en la primera pregunta de la semana, ya aparece información de la cultura Sicán o Lambayeque. Los Sicán o Lambayeque también son estos pueblos que invaden la costa norte provenientes de esta zona de Centroamérica. Igual que los Chimú, llegan, ¿no? Las élites de estos pueblos que entraron en crisis en la zona de Centroamérica, llegan con muchos elementos culturales y un elemento significativo será sus idiomas, ¿no? Idiomas propios. Y el mito para explicar la llegada de los Sicán o Lambayeque al Perú es el mito de Nailam.
que es este rey, ¿no? Entre rey, Dios, que guía a estos pueblos para fundar el reino Sicán o Lambayeque, que al ubicarse en esa zona va a recoger algunos elementos de los restos de la cultura mochica y va a continuar desarrollándolos, ¿no? El desarrollo tecnológico más representativo será su metalurgia, y como herederos de esa gran metalurgia tenemos esas grandes piezas de bronce o de oro, y la más representativa, sin lugar a dudas, es el tumi ceremonial, que lamentablemente fue robado del Museo del Oro y fue fundido, pero los responsables del Museo de Oro, que está en Monterrico, en Lima, hicieron una réplica en tamaño natural de ese tumi ceremonial, y ojo, hay que tener cuidado, mucha gente confunde e indica que el tumi ceremonial es de la cultura chimú, pero no, el tumi ceremonial que aparece en todos los grabados, figuras, separatas y libros, es de la cultura Sicán o Lambayeque, ¿ya? Entonces voy a ver si hay algo en el chat para luego seguir con las cintas.
Buenas tardes, María Celeste, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por conectarte. ¿Qué preguntas tienes sobre el desarrollo del curso o los contenidos de esta semana? Puedes prender tu micrófono. ¿Qué tal? ¿Qué preguntas tienes? No tengas miedo. Dime nomás. Prende tu micrófono, no hay problema. ¿Tienes alguna duda sobre el curso, sobre los ejercicios, las preguntas, o preguntas de exámenes? Porque también muchos estudiantes ponen preguntas de exámenes para tratar de resolverlas. Dime tú. Sobre la pregunta 4 de la semana 6 de esta semana. A ver, vamos a resolverla. La civilización incaica fue una de las más importantes del continente americano. Entre los siglos XV y XVI se atravesó por un proceso de expansión territorial debido a sus conquistas. A pesar de la presión tributaria sobre los Hatunrunas, la población general logró gestionar una economía doméstica de autosuficiencia que les permitía satisfacer sus necesidades básicas. Respecto a la economía incaica, marque la alternativa correcta. La reciprocidad. Ahorita vamos a hablar, ¿ya? Acá, el comercio de cabotaje les permitió comerciar con las Islas Galápagos. El comercio de cabotaje la hacen los chincha, ¿ya? Las hachas de cobre, el cobre como mineral era un producto importante para las redes de comercio de esa época, y eso lo hacían los chincha. El reparto de tierras que efectuaban las autoridades excluía a las mujeres, no, a las mujeres les daban, lo normal era darles medio topo, o sea, una parcela, para un hombre una parcela y para la mujer media parcela. Así era más o menos la distribución. El Aini, que es el trabajo recíproco, y la Minca, que es el trabajo comunal, donde los miembros del Ayllu trabajan para el beneficio del mismo Ayllu, por ejemplo, arreglando los canales de irrigación, arreglando el camino de entrada al pueblo, arreglando el templo, ¿ya? Fueron actividades de trabajo recíproco, es decir, entre los Hatunrunas o comuneros. La D es la respuesta adecuada. Las colcas son los depósitos de tejidos y cerámicas, ¿no? Las colcas eran los enormes lugares donde se almacenaban todo tipo de recursos y sobre todo recursos alimenticios, ¿ya? A ver, para entender la reciprocidad, acá te la explico en la diapositiva. La reciprocidad es, aquí está, mira, son principios económicos. Así como actualmente tenemos como principio económico la libertad de comercio, la libre empresa, la libertad de comercio, en la actualidad esos son los principios económicos vigentes. En la época inca, los principios económicos vigentes serían esos. Primero, la reciprocidad, que es la ayuda mutua y que se le dice reciprocidad simétrica al trabajo entre miembros del mismo nivel social. Por ejemplo, los Hatunrunas. Una familia de Hatunrunas necesita, ¿no? Cultivar, recoger su quinoa y tiene que hacerlo lo más rápido posible porque si no los animales, las aves se comen ¿no? el producto. Entonces otra familia del pueblo la ayuda. Y cuando a la otra familia le toque también cultivar, ¿no? Le van a ayudar. Esa es la idea de reciprocidad. Y este principio se convierte en un valor para la cultura andina que se mantiene hasta ahora, ¿ya? Se mantiene hasta ahora porque, por ejemplo, si los que hacen fiesta de promoción hacen actividades, ¿sí? Para obtener recursos, fondos para esa actividad. Y, por ejemplo, piden, ¿no? Hacen una pollada y piden, ¿no? Colabora con la pollada. Y se establece un principio de economía moral,
de intercambios morales, ¿no? Con valores entre estas personas. Ese sería el principio de reciprocidad. Pero también habrá una reciprocidad asimétrica, que se le llama redistribución, en la que la población brinda sus ofrendas, sus tributos, y los gobernantes, las élites gobernantes, concentran estos recursos de diferentes pueblos y ¿qué hacen? En épocas de fiestas, ¿ya? Usan esos recursos para las fiestas. O cuando los mitayos hacen un servicio, ¿ya? Los mitayos que construyen una gran carretera, un edificio, un templo, una fortificación, que son actividades que benefician al gobierno. Entonces estos mitayos son alimentados, ¿no? De estos recursos almacenados se les da la comida, la bebida, la ropa. Y también se usan en caso de desastres naturales, ¿no? Porque los desastres naturales son recurrentes, ¿no? Niños, sequías, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas. Y eh, desde la época, ¿te acuerdas de Chavino Huántar, que tiene galerías, ¿no? Grandes galerías al interior de los templos donde se encuentran una gran cantidad de ofrendas? Ya. Los Wari y los Tiahuanaco hacían una especie de ciudades con grandes almacenes. Y los incas a esas ciudades con grandes almacenes les llaman tambos, ¿ya? Y a los depósitos de comida les llaman colcas. Entonces, de esos depósitos que reciben los tributos, que acumulan los excedentes generados por los pueblos, sale, salen los recursos, repito, para pagar a los trabajadores, en este caso los mitayos, para pagar a los ejércitos, ¿sí? Para darles comida, bebida, ropa, armas, o para las fiestas a sus dioses, o para eh, en momentos de desastres, ¿no? ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? ¿Mm? No, gracias a ti por la pregunta, María Celeste. ¿A qué carrera postulas? Porque si, economía. Entonces tú vas a tener, ustedes tienen 6 preguntas de historia, ¿no? 3 de historia del Perú, 3 de historia universal por cada examen. Creo, ¿no? Ya. Entonces tienes que estudiar bastante. ¿Qué otra pregunta tienes? Ahora, fíjate, no sé si en la separata hay una explicación de los sistemas de reciprocidad y redistribución, pero aquí están con dibujitos, captúralo y se ve más bonito, pues, ¿no? Sistema económico de la cultura china. Ya. En el caso de China, hablamos de una cultura que se basa en ¿qué? En el desarrollo de la hidráulica, ¿ya? En la separata, que es de la semana 3, la separata de la semana 3, no hay mucha información ¿no? sobre los detalles de esa cultura. ¿Te has dado cuenta? No hay mucha información. Nos habla así de China y un párrafo completo sobre la organización económica. Y eso sí, queda bien claro que los chinos tienen una agricultura hidráulica y una economía basada en la gran producción agropecuaria, ¿no? Con productos como el arroz, ¿ya? Y una gran ganadería porcina. Sus principales alimentos son eso, pues, arroz, su principal cereal y su principal proteína será el cerdo. Pero todo eso sostenido en una excelente
red hidráulica que deriva el agua de los ríos que abastecen de recursos a China. ¿Sí? En la separata está un párrafo completo. Fíjate, en la separata de la semana 3 hay un párrafo sobre la Organización Económica China. Ya a esa producción agropecuaria se le sumará un alto desarrollo de productos de manufactura, ya con objetos hechos de bronce, de jade, marfil, porcelana y seda. ¿Ya? Es tan importante esta producción que va a ser la base para una red comercial que une China con, ¿no?, India, Persia, Mesopotamia, hasta Roma. ¿Ya? La élite del Imperio Romano usaba ropa de seda, por ejemplo. Entonces, el comercio que al inicio se limitaba al país, luego pues se extiende a nivel internacional por la ruta de la seda. ¿Está claro? Entonces, ¿qué características? Una agricultura intensiva basada en redes hidráulicas, ¿ya? Una gran producción de manufactura que, que cubre el mercado local y luego se inserta una red de comercio internacional que se le va a llamar desde Occidente la ruta de la seda. Y esa ruta de la seda se mantuvo hasta fines de la Edad Media, ¿no? Hay algunos, se bloquea en algunas épocas, pero se abre y permitió, por ejemplo, el renacimiento urbano y comercial de la Edad Media, ¿ya? Y esas rutas son la ruta de la seda y las especias eh, finalizan con la invasión de los turcos y la toma de la ciudad de Constantinopla por los turcos. Ahí se acaba. Por eso los europeos están como locos buscando nuevas rutas de Europa hacia el Asia. ¿Ya? Los portugueses dándole la vuelta a África, los españoles viajando al occidente y por azar encontraron América. Bien. ¿Tienes más preguntas? Pregunta nomás. ¿Ah? ¿Qué otra duda tienes? La dinastía Zhou. Esta es la época de los reinos combatientes. A ver, voy a dejar de presentar esto y mejor pongo la diapositiva de esa semana, ¿ya? Acá está. Ahí está. Los Zhou es la época de los reinos combatientes. En esta época no está unificada China. Son distintos territorios que andan peleando entre sí. Y al mismo tiempo se defienden de las constantes invasiones de ¿quién? De los mongoles. En esta época se desarrolla, China entra en la Edad de Hierro, ¿ya? Y en esta época surgen diversos pensadores con pensamientos e ideas complejas, como Confucio, Lao Tse, y alguien muy importante para la estrategia política, militar y comercial, seguro vas a escuchar de él cuando ingreses a estudiar, se llamó Sun Tzu, y su libro El arte de la guerra. ¿Ya? No hay... El concepto de sociedad feudal es un concepto que se aplica para Europa entre el siglo IX, ya, al siglo XIII, XIV. Algunos tratan de ubicar ese concepto para otros lugares, pero no.
No, no, no. En San Marcos no hacemos eso. El concepto de sociedad feudal eh, lo usamos para Europa entre el siglo IX, ya, con la caída del Imperio Carolingio, la desintegración del Imperio Carolingio, hasta el siglo XIII, más o menos, donde ya a partir del siglo XIII resurge el comercio internacional, se reabren la ruta de la seda y de las especies, ¿ya? Y el sistema de economía cerrado, de autosubsistencia, que es una característica del feudalismo, desaparece porque se restablece el comercio. Se mantienen los señores feudales, los nobles, en los cargos, pero la economía feudal va a ir desapareciendo, ¿ya? Sistema feudal habla de, básicamente, de la economía. ¿No? Empieza el capitalismo en el siglo XIII, siglo XIV, pero se mantienen las noblezas, se mantienen los privilegios de la nobleza, eh, ya, los privilegios del clero. Los privilegios de la iglesia, del clero, son los primeros en caer con la reforma y las guerras de religión. Y los privilegios de la nobleza caen, ¿te acuerdas de la Revolución Francesa? ¿Ya? Todo el proceso de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas ponen fin a los privilegios de la nobleza, ¿no? Primero caen los privilegios de la iglesia, exoneraciones tributarias, todo eso que afectaba a la economía, ¿no? Y el discurso de la reforma propuesto por Lutero y sus seguidores termina generando la reforma y por tanto la pérdida del poder político y económico de la iglesia. Sobre todo en la política la iglesia pierde peso. ¿Ya? Cuando hablamos de sistema feudal, pues para empezar, un sistema feudal no tiene un Estado centralizado. ¿Ya? Uno, dos, no está integrado a redes comerciales. Y en la época Chou se andan peleando entre sí. Y hay estado, pequeños gobiernos, pequeños reinos, reinos que andan, como el título a ese periodo, ¿cómo se le dice? Reinos combatientes, porque se andan peleando entre sí. Y los reinos tienen nombres muy simples, ¿ah? Los más importantes: Reino del Norte, Reino del Sur, Reino del Oeste y Reino del Este. Esos son los cuatro más importantes. Luego hay otros más chiquitos que aparecen, ¿ya? Y a veces son conquistados o sometidos por otros. Pero se la pasan peleando por siglos entre ellos, y a veces se unen para enfrentarse a los mongoles o a otro de los reinos. Y este periodo termina cuando Chi Huangdi logra establecer una serie de alianzas, ¿ya? Eh, para unirse política y militarmente y defenderse el mayor peligro, ¿no? De los invasores mongoles. Esa es la idea. Y con eso pues se unifica el Estado chino y el Imperio chino se mantuvo unificado desde Chi Huangdi hasta comienzos del siglo XX, ¿no? Hasta comienzos del siglo XX se mantuvo. Es el imperio que más años ha durado, pero obviamente con muchas interrupciones, porque lo invaden los mongoles a finales de la edad antigua, y luego lo invaden los mongoles en el siglo XIII, ¿ya? Y luego se restablece el dominio chino cuando los mongoles van perdiendo poder en el siglo XVII. Entonces, pero China se mantiene como un estado unificado, con dominio de los chinos o dominio de los mongoles. Ya, de repente tu profe no te ha explicado bien o no se ha dejado entender. Ahí surge en la dinastía Zhou el confucianismo, el taoísmo, y, y este pensador, ¿no? Que si tienes tiempo, léelo. Es un libro chiquito, El arte de la guerra, que es un libro que ha sido fundamental para
estrategas empresariales, políticos y militares. Bien. Si tienes alguna otra pregunta, dime nomás. No, gracias a ti por las preguntas. Eso es lo que necesitamos, que los alumnos nos pregunten, nos pregunten. Ya. Salgo entonces de esta diapo. Si tienes otra pregunta, encantado, para responderte. Ah, entonces regreso, más bien, regreso a la diapositiva. Estaba bien la diapositiva. Ahí está el sistema de castas. No son clases, son castas. El término clase, si lo pones ahí, puedes cometer un error, ¿ya? Para la India se usa el concepto de estamentos, y ahí están los estamentos. Si ves ahí la diapositiva. El sistema de castas es un modelo de división o jerarquía social basado en elementos religiosos, ¿ya? Y el sistema de castas de la India se mantiene hasta ahorita y es practicado por los creyentes de la religión hinduista. ¿Ya? En la India eh, hay como 1.000 millones de hinduistas, ¿ya? Y ellos creen en el sistema de castas, que es un sistema construido a partir de su religión. Ellos nos hablan de un sistema muy simple, ¿no? Uno nace eh, dentro de una casta y tiene que comportarse de acuerdo a las reglas y principios de esa casta. Y si lo hace bien, al morirse, el alma va a reencarnar en un cuerpo de un ser superior. Y así, N cantidad de reencarnaciones hasta que el alma ya sea realmente pura y buena y al morir ya no reencarna, se va a la nada, al vacío, al reposo absoluto, que es el nirvana, que los hindúes lo representan como un símbolo que luego los árabes que invaden la India lo van a identificar con el número cero. ¿Ya? Ahora, en este sistema de castas hay gente que gobierna, que son los sacerdotes, que son los brahmanes, y ¿quién más? Los nobles, que son los chatrias. Los nobles o guerreros, ellos son los que gobiernan, ¿ya? ¿Y quiénes son los que trabajan? Los que trabajan pues son los otros sectores, ¿no? ¿No? De la boca salen los sacerdotes o brahmanes, de los brazos los chatrias, que son los gobernantes o la nobleza guerrera, de los muslos los vaisyas, que son los comerciantes, artesanos, campesinos, en general todos los trabajadores que generan tributos al gobierno, y de los pies salen los sudras, que son los sirvientes o esclavos, que no tienen derechos, ya que son propiedad de de las otras castas. Y fuera del sistema están los dalits o parias, que no pueden trabajar, que viven de la limosna de las otras castas. ¿Ya? Los parias o dalits no pueden trabajar, repito, viven de la limosna de las otras castas. Y este sistema existe hasta ahora en la India. Es terrible, pero hay este, cientos de millones de personas que viven así, ¿no? De la limosna de los otros. Se calcula que son más de 300 millones de hindúes que viven de la limosna de los demás. Es impresionante ese sistema social, ¿ya?
¿Está claro? En la separata está la explicación, muy buena explicación del sistema social de castas, que es jerarquizado, cerrado y hereditario, que se sustenta en principios religiosos. ¿Qué religión? La brahmánica o hinduista, que repito, existe hasta ahora. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Tienes alguna otra duda? Pregunta nomás, ¿ah? Para eso estamos. Y ya tenemos solo 4 minutos más de atención a la consulta. Y ya nos han llamado la atención que no podemos quedarnos más tiempo ni en las clases virtuales ni en las clases presenciales. No, muchas gracias a ti, María Celeste. Gracias y que te vaya muy bien. Entonces, yo salgo de esta diapositiva para presentar las alternativas de la semana de la semana 6, que es la que tenemos tenemos ahora, ¿no? Muchas gracias, María Celeste. A ver, ahí está. A ver, más bien, si te interesa, dale una captura de pantalla a esta línea de tiempo para que te ayude a relacionar, ¿no?, la historia universal con la historia del Perú durante la época del segundo intermedio o intermedio tardío y la época inca. Ya durante la época mira, Edad Media, la época de las cruzadas, la Guerra de los 100 años, sería el intermedio tardío, y el Tahuantinsuyo sería, ¿no?, paralelo a la caída de Constantinopla, el inicio de la Edad Moderna, la llegada de Colón y el Renacimiento y el humanismo. Dale una captura para que te quede esa imagen. Te hubiera mostrado la línea de tiempo de las culturas de la semana 3 para que ubiques y compares China con India y Mesopotamia y Egipto. A ver, para que le des una captura, ¿ya? Ahí está, mira. Captura eso también para que te sirva y ubiques las culturas. Ya, por ejemplo, la época Chía es la época de las civilizaciones del Indo, igual que la época Chang. La época Zhou se relaciona con el periodo védico de la India y parte del periodo brahmánico. La época Qin correspondería a la época Maurya en la India, y la Han de China con la Gupta de la India, por ejemplo. Y con eso puedes hacer comparaciones, porque a veces hacen preguntas comparativas, a veces, ¿ya? Los PPTs solo se usan para las clases virtuales, ¿no?, y para las consultas académicas. ¿Tú tienes clase presencial o virtual? Porque si tienes clases virtuales, se supone que los alumnos pueden acceder a Piña. Los que tienen clases virtuales pueden acceder a la plataforma virtual y ahí pueden ver los materiales. ¿Ya? A ustedes les cargan la separata de manera virtual, pero no les cargan
no les cargan todos los materiales. Ese es el problema, ya me di cuenta, ya, porque varios me están preguntando eso. Bien, si no hay más preguntas, entonces me despido. Muchas gracias más bien por conectarte. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Y yo estoy haciendo consulta académica los jueves de 3 a 5, ¿no? Si quieres, hay otros profesores más que se conectan en la mañana, en la tarde o en la noche, pero la idea es que cualquier duda que tengan, pues la resuelvan. O la dejan ahí en el chat de consulta académica, ponen la pregunta para que el profesor que se conecte la responda. ¿Ya? Muchas gracias más bien, que te vaya bien. Cuídate mucho.